El restaurante más exclusivo de Madrid se detuvo cuando la millonaria japonesa, Keiko Tanaka, comenzó a respirar agitadamente, llevándose la mano al pecho mientras sus ojos se llenaban de terror. Los camareros corrían confundidos sin entender qué estaba pasando. Los clientes millonarios miraban incómodos, y el director llamaba desesperadamente una ambulancia en inglés, mientras la mujer continuaba susurrando palabras incomprensibles en japonés. Nadie sabía que Keiko estaba teniendo un ataque de pánico porque había reconocido entre los comensales al hombre que había matado a su hijo 30 años antes en un accidente nunca resuelto. Pero cuando Sofía Nakamura, camarera de medio tiempo que trabajaba para pagarse la universidad, se acercó y le habló suavemente en japonés perfecto, todo cambió. Keiko se aferró a ella como a un ancla de salvación y le susurró la verdad que había guardado durante décadas. El asesino de su hijo estaba sentado en la mesa número 7 y ella había venido a España por una sola razón: la venganza. El restaurante El Dorado de Madrid era el tipo de lugar donde los poderosos del mundo se reunían para decidir el destino de naciones y empresas. Esa noche de noviembre, entre las mesas iluminadas por velas que costaban más que un salario normal, se sentaban oligarcas rusos, magnates americanos y aristócratas europeos que hablaban en voz baja de inversiones millonarias. Pero todos los presentes notaron cuando ella entró. Keiko Tanaka tenía 72 años y una dignidad que llenaba la habitación. Llevaba un kimono negro de seda que debía valer una fortuna, el cabello plateado recogido en un moño perfecto, y al cuello un collar de perlas que brillaba bajo las luces tenues. La acompañaban dos hombres en traje oscuro que emanaban esa aura de profesionalismo discreto típica de guardaespaldas de alto nivel. Sofía Nakamura observó la escena desde su puesto detrás de la barra de servicio. A los 22 años, la chica hispano-japonesa trabajaba como camarera de medio tiempo para pagarse los estudios de Economía Internacional en la Universidad Complutense. Su abuela paterna era japonesa, le había enseñado el idioma y las tradiciones, pero Sofía nunca se había esperado que esos conocimientos se volvieran tan importantes. El director del restaurante, Maximiliano Conde, recibió personalmente a la señora Tanaka con el respeto debido a alguien cuyo patrimonio se estimaba en más de 3.000 millones de dólares. Keiko era la viuda de un gran industrial japonés y ahora controlaba un imperio que abarcaba desde la electrónica hasta los bienes de lujo. Su presencia en el restaurante era un evento del que se hablaría durante semanas en los círculos de las altas finanzas madrileñas. Sofía notó inmediatamente algo extraño en el comportamiento de la mujer. Mientras la acompañaban a su mesa reservada, Keiko examinaba obsesivamente a los otros comensales, como si estuviera buscando a alguien específico. Sus ojos se movían con precisión quirúrgica de un rostro a otro, y cuando se posaron en un hombre distinguido, de unos 60 años sentado en la mesa número 7, Sofía vio algo que la hizo estremecer. En el rostro de Keiko Tanaka apareció una expresión de puro odio, seguida inmediatamente por algo que parecía terror. El hombre de la mesa 7 era evidentemente español, cenaba con lo que parecía ser su esposa y otras dos parejas. Reía sonoramente contando alguna anécdota de trabajo. No tenía la menor idea de que alguien lo estaba observando con tanta intensidad. Keiko se sentó en su mesa pero no tocó el menú. Pidió solo té verde y permaneció sentada rígidamente, con los ojos fijos en el hombre de la mesa 7. Sus guardaespaldas notaron la tensión e intercambiaron miradas preocupadas, pero no intervinieron. Sofía, que había aprendido a leer a las personas durante sus años de trabajo en el sector de la restauración, comprendió que algo importante estaba sucediendo. La situación se precipitó alrededor de las 10 de la noche. El hombre de la mesa 7 se levantó para ir al baño, y al hacerlo, se giró ligeramente hacia la dirección de Keiko. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y lo que sucedió después conmocionó a todo el restaurante. Keiko comenzó a respirar agitadamente, llevándose una mano al pecho, mientras la otra se aferraba a la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a susurrar algo en japonés, la voz cada vez más agitada. Los guardaespaldas se acercaron inmediatamente, pero ella los rechazó con gestos frenéticos,
continuando mirando fijamente al hombre que ahora la observaba con curiosidad y ligera preocupación. El director Conde acudió preocupadísimo. Una crisis de una cliente tan importante en su restaurante podía significar el final de su carrera. Comenzó a hablar en inglés, preguntando si necesitaba ayuda médica, si debía llamar una ambulancia. Pero Keiko continuaba repitiendo frases en japonés que nadie entendía, cada vez más agitada. Fue entonces cuando Sofía tomó la decisión más importante de su vida. Dejó su puesto detrás de la barra y se acercó suavemente a Keiko, arrodillándose junto a su silla. En japonés perfecto, con el acento que su abuela le había enseñado, susurró: «Tanaka-san, watashi wa anata wo tasukeru koto ga dekimasu. Nani ga okota no desuka». El efecto fue inmediato. Keiko se giró hacia Sofía, con ojos llenos de desesperación y alivio, como si hubiera visto un ángel. Se aferró a la mano de la joven y comenzó a hablar rápidamente en japonés, las palabras saliendo como un río desbordado después de años de silencio forzado. Lo que Keiko le contó a Sofía en esos minutos agitados cambiaría sus vidas para siempre. 30 años antes, su hijo de 18 años, Hiroshi, había muerto en un accidente de tráfico en Madrid durante un intercambio estudiantil. El conductor había huido, el caso había sido archivado, pero Keiko nunca había dejado de buscar la verdad. Había gastado millones en investigadores privados, había seguido cada pista y finalmente había encontrado al asesino de su hijo. El hombre de la mesa 7 era Roberto Castilla, entonces joven vástago de una familia industrial madrileña. En 1994 estaba en Madrid por negocios. Había atropellado a Hiroshi mientras conducía ebrio y luego había huido usando las conexiones familiares para encubrir todo. Keiko había tardado 30 años en reunir pruebas suficientes y localizarlo. Ahora había venido a España con un plan preciso: arruinarlo económicamente, socialmente, legalmente. Pero ver su rostro en vivo, escuchar su risa, había traído de vuelta un dolor tan intenso que le causó un ataque de pánico. Sofía escuchó en silencio mientras Keiko le explicaba que tenía intención de destruir a este hombre pedazo por pedazo, así como él había destruido a su familia. Pero lo que ni Keiko ni Sofía sabían era que Roberto Castilla las había reconocido a ambas. Había escuchado su intercambio en japonés y había comprendido que su pasado finalmente había salido a la luz. Y ahora estaba planeando su jugada para eliminarlas a ambas antes de que pudieran arruinarle la vida que se había construido sobre las cenizas de ese joven muerto 30 años antes. En los días que siguieron a ese encuentro dramático en el restaurante, Sofía se encontró catapultada a un mundo de secretos, venganzas y justicia negada que iba mucho más allá de su experiencia como estudiante universitaria. Keiko Tanaka no era solo una viuda rica en busca de verdad, era una mujer que había dedicado la mitad de su vida a planificar la destrucción metódica del hombre que había matado a su hijo. Keiko invitó a Sofía a su suite en el Hotel Villa Magna, un apartamento de lujo que había transformado en una verdadera central operativa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos, mapas y una cronología detallada de 30 años de investigaciones. En el centro de todo, la foto de Hiroshi Tanaka, un joven sonriente de 18 años con los ojos llenos de sueños que nunca realizaría. La historia que Keiko le contó a Sofía era la de una injusticia que había atravesado décadas. En 1994, Hiroshi estaba en Madrid para perfeccionar su español antes de comenzar los estudios universitarios. Era un joven brillante, apasionado del arte y la literatura, que soñaba con convertirse en un puente cultural entre Japón y España. La noche del accidente, regresaba caminando de la biblioteca cuando Roberto Castilla, entonces de 24 años, lo había atropellado a toda velocidad. Los testigos habían visto un BMW negro huir del lugar del accidente, pero las investigaciones habían sido increíblemente superficiales. La familia Castilla tenía influencias políticas y económicas enormes, y el caso había sido rápidamente archivado como accidente con conductor desconocido que se dio a la fuga. Hiroshi había muerto en el acto, sus sueños destrozados junto con su cuerpo, pero Keiko nunca se había rendido. Había contratado investigadores privados,
Había sobornado funcionarios para acceder a documentos reservados. Había seguido cada pista durante décadas. El avance había llegado 2 años antes, cuando había logrado identificar a Roberto como el responsable a través de una combinación de tecnología moderna y paciencia infinita. Sofía escuchaba fascinada mientras Keiko le mostraba las pruebas acumuladas. Fotos del BMW dañado reparado en secreto, testimonios de mecánicos que habían sido pagados para callar, grabaciones de conversaciones comprometedoras obtenidas a lo largo de los años. Roberto Castilla había construido su fortuna actual también gracias al hecho de no haber pagado nunca por ese crimen. No había tenido que enfrentar juicios costosos o el daño reputacional que habría derivado. Pero lo que más impactó a Sofía fue descubrir que Roberto no se había detenido en ese homicidio vial. En los 30 años siguientes había acumulado una lista de crímenes financieros, corrupciones y comportamientos éticamente cuestionables que hacían palidecer el accidente de 1994. Se había convertido en un depredador serial en el mundo de los negocios, arruinando pequeñas empresas familiares para expandir su imperio, corrompiendo políticos, evadiendo impuestos a escala industrial. Keiko había planificado su venganza con precisión japonesa. No quería simplemente matarlo o hacer que lo arrestaran, quería que perdiera todo lo que había construido sobre la sangre de su hijo. Quería que sus hijos vieran al padre por lo que realmente era, que su esposa descubriera haber casado con un asesino, que sus socios lo abandonaran cuando saliera la verdad a la luz. El plan de Keiko ya estaba en marcha desde hacía meses. Había adquirido secretamente participaciones en varias empresas socias de Roberto. Había reunido información comprometedora sobre sus negocios ilegales. Había preparado una campaña mediática que destruiría su reputación. Pero esa noche en el restaurante, ver el rostro del asesino de su hijo la había abrumado emocionalmente. Sofía se encontró involucrada cada vez más profundamente en esta historia de justicia negada. Keiko necesitaba de alguien que pudiera moverse libremente en el ambiente madrileño, alguien que hablara perfectamente tanto español como japonés. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Alguien que pudiera ser sus ojos y oídos donde ella no podía llegar. La joven era perfecta para ese papel, pero Sofía no sabía que aceptar ayudar a Keiko la pondría en peligro mortal. Roberto Castilla había reconocido la amenaza que las dos mujeres representaban y ya estaba planeando su eliminación. Tenía contactos en el mundo criminal madrileño, personas que por la cifra correcta estaban dispuestas a hacer desaparecer a cualquiera, y Keiko Tanaka, por muy rica y poderosa que fuera, era solo una extranjera sola en un país que no conocía realmente. La guerra entre Keiko y Roberto estaba a punto de comenzar, una guerra que involucraría no solo a ellos dos, sino también a las personas que amaban. Sofía estaba por descubrir que a veces la búsqueda de la justicia puede traer consecuencias que nadie está preparado para enfrentar. La venganza de Keiko comenzó con una precisión que reflejaba 30 años de planificación metódica. Sofía se convirtió en su asistente no oficial, utilizando su posición en el restaurante y sus estudios de economía para infiltrarse en el ambiente de los negocios madrileños. La joven descubrió tener un talento natural para este mundo de subterfugios y estrategias complejas, ayudada por su capacidad de moverse invisible entre dos culturas. El primer golpe fue financiero. Keiko reveló públicamente a través de un dossier anónimo enviado a periódicos económicos las irregularidades fiscales de Roberto, documentos que había obtenido sobornando funcionarios de su propio personal. El efecto fue devastador. Hacienda abrió inmediatamente una investigación. Los inversores comenzaron a retirar fondos y el valor de su empresa se desplomó un 40% en una semana. Roberto comprendió inmediatamente que estaba bajo ataque, pero no lograba identificar al enemigo. Las pruebas eran demasiado precisas para ser casuales, demasiado dirigidas para ser genéricas. Alguien lo había estado estudiando durante años. Contrató investigadores privados para descubrir quién estaba detrás del ataque, pero Keiko había cubierto demasiado bien sus huellas. El segundo golpe fue personal. Keiko hizo llegar a la esposa de Roberto, a través de una amiga común,
fotografías que documentaban sus relaciones extramatrimoniales de los últimos 10 años, fotos que había obtenido contratando investigadores que seguían a Roberto desde 2010. La mujer, al descubrir la traición sistemática de su marido, pidió inmediatamente el divorcio y la separación de bienes, llevándose la mitad del patrimonio familiar. Pero fue el tercer golpe el que demostró la verdadera naturaleza despiadada de esta guerra. Keiko logró convencer al hijo mayor de Roberto, Marcos, para que se reuniera con Sofía en un bar del centro. La joven, haciéndose pasar por una periodista freelance interesada en una historia sobre la familia Castilla, reveló gradualmente a Marcos la verdad sobre el accidente de 1994. Le mostró las pruebas, los documentos, las fotografías. El joven quedó devastado al descubrir que su padre era un asesino. Roberto se dio cuenta de que alguien conocía su secreto más oscuro cuando Marcos lo enfrentó esa misma noche, preguntándole sobre la muerte de Hiroshi Tanaka. La reacción fue inmediata y violenta. Roberto comprendió que había llegado el momento de eliminar físicamente la amenaza antes de que su pasado destruyera completamente su presente. Comenzó con Sofía. Roberto había identificado a la joven como la conexión clave entre él y el misterioso enemigo. Hizo seguir a Sofía por profesionales, descubrió dónde vivía, cuáles eran sus hábitos. Luego organizó lo que debía parecer un accidente casual, un coche que perdía los frenos justo mientras Sofía cruzaba la calle cerca de la universidad. Pero Keiko había previsto incluso esta jugada. Sus guardaespaldas habían estado protegiendo a Sofía durante semanas e intervinieron justo en el momento crucial, empujando a la joven fuera de la trayectoria del coche asesino. El conductor, un criminal contratado por Roberto, se estrelló contra un árbol y murió en el acto antes de poder confesar quién lo había pagado. El atentado fallido fue la declaración de guerra abierta. Keiko comprendió que Roberto estaba dispuesto a todo para proteger su secreto, incluido el asesinato. Sofía se dio cuenta por primera vez de lo peligroso que era el juego en el que estaba participando, pero en lugar de retirarse, ambas mujeres decidieron intensificar el ataque. El golpe final ya estaba en preparación, una conferencia de prensa donde Keiko revelaría públicamente la identidad del asesino de su hijo, respaldada por pruebas incontrovertibles y el testimonio de Sofía como intérprete y testigo. Pero Roberto había planeado su jugada final, eliminar a ambas mujeres durante la propia conferencia de prensa, de manera que parecieran víctimas de un ataque terrorista casual. La batalla final entre justicia e impunidad estaba a punto de comenzar. La conferencia de prensa se llevó a cabo en el hotel más lujoso de Madrid, con periodistas internacionales que habían sido atraídos por la promesa de una revelación impactante que involucraría a figuras importantes del establishment español. Keiko había orquestado todo con precisión militar. Cada detalle había sido planificado para maximizar el impacto mediático de su revelación. Sofía se sentó junto a Keiko, el corazón latiéndole descontroladamente, mientras traducía simultáneamente las declaraciones de la mujer del japonés al español para los cronistas presentes. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre sus vidas y la de Roberto Castilla. Pero ninguna de las dos sabía que el hombre había colocado un explosivo en el hotel, programado para detonar justo durante la conferencia. Keiko comenzó contando la historia de Hiroshi, el hijo brillante que soñaba con construir puentes culturales entre Japón y España. Mostró las fotos del joven sonriente, habló de sus sueños rotos, del dolor de una madre que había perdido todo. Los periodistas escuchaban en religioso silencio, mientras Sofía traducía cada palabra con una precisión emocional que transmitía todo el sufrimiento de Keiko. Luego, llegó la revelación. Keiko acusó públicamente a Roberto Castilla de haber matado a su hijo en 1994 y de haber encubierto el crimen usando las conexiones familiares. Las pruebas eran aplastantes. Documentos oficiales que demostraban la presencia de Roberto en Madrid esa noche. Testimonios de mecánicos que habían reparado el BMW dañado. Grabaciones de conversaciones comprometedoras. El efecto en los medios fue explosivo, incluso antes del explosivo real. Las televisiones interrumpieron sus programas para transmitir las declaraciones en directo. Las redes sociales se llenaron de la historia.
Los valores bursátiles de las empresas Castilla se desplomaron en tiempo real. Roberto estaba viendo todo desde su oficina, sabiendo que su vida se estaba acabando ante sus ojos, pero fue en ese momento que Sofía hizo el descubrimiento que cambió todo. Al notar algo extraño en el comportamiento nervioso de uno de los empleados del hotel, logró identificar el explosivo escondido bajo el escenario. Con un valor que no sabía que poseía, detuvo inmediatamente la conferencia e hizo evacuar la sala segundos antes de la detonación. La explosión destruyó gran parte de la sala de conferencias, pero no causó víctimas gracias a la intervención oportuna de Sofía. Las pruebas contra Roberto ya habían sido transmitidas en todo el mundo, y ahora se añadía también un intento de homicidio múltiple. Ya no había escapatoria para él. Roberto Castilla fue arrestado esa misma noche. Las pruebas reunidas por Keiko en 30 años de investigaciones, combinadas con el atentado fallido, construyeron un caso legal inexpugnable. El hombre que había creído poder escapar para siempre de las consecuencias de sus acciones, se encontró finalmente cara a cara con la justicia. El juicio de Roberto Castilla se convirtió en el caso judicial más seguido en España del año. Sofía testificó como intérprete y testigo clave, relatando en detalle el encuentro en el restaurante, la confesión de Keiko y el atentado fallido. Su testimonio fue crucial para demostrar la premeditación y la peligrosidad del acusado. Keiko finalmente pudo contar públicamente su historia completa. 30 años de dolor, investigaciones, sacrificios para obtener justicia para su hijo. Su relato conmovió a toda España y se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad de los poderosos. Roberto fue condenado a cadena perpetua por homicidio voluntario, intento de masacre y una serie de otros crímenes financieros que habían surgido durante las investigaciones. Sofía se convirtió en una celebridad involuntaria, la joven valiente que había salvado decenas de vidas y ayudado a una madre a obtener justicia. Pero ella prefería mantenerse concentrada en sus estudios, aunque ahora tenía una perspectiva completamente diferente sobre la justicia internacional y los derechos humanos. Keiko ofreció a Sofía una beca completa para terminar la universidad y luego trabajar en su fundación dedicada a las víctimas de crímenes sin resolver. La joven aceptó, comprendiendo que su destino estaba ligado a la lucha por la justicia social. Juntas fundaron un centro que ayudaba a familias de víctimas de crímenes impunes, utilizando el patrimonio de Keiko y las competencias lingüísticas e investigativas de Sofía. El restaurante El Dorado se hizo famoso en todo el mundo como el lugar donde había comenzado una de las más increíbles historias de justicia de la historia moderna. El director Conde, inicialmente aterrorizado por el escándalo, descubrió que la notoriedad había traído clientes de todo el mundo, curiosos de ver el lugar donde todo había comenzado. 5 años después de esa noche que había cambiado todo, Sofía se graduó magna cum laude en Economía Internacional con una tesis sobre crímenes financieros transnacionales. Keiko estuvo presente en la ceremonia, orgullosa de la joven que ahora consideraba como una hija adoptiva. Juntas, habían transformado el dolor en esperanza, la venganza en justicia social. La Fundación Hiroshi Tanaka se había convertido en una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo, con oficinas en 10 países y cientos de casos resueltos. Sofía se había convertido en la directora europea, especializándose en crímenes que involucraban víctimas extranjeras y barreras lingüísticas que a menudo impedían el acceso a la justicia. Keiko había encontrado finalmente la paz que buscaba desde hacía 30 años. No solo había obtenido justicia para Hiroshi, sino que había transformado su tragedia personal en una fuerza para el bien que ayudaba a cientos de otras familias. Roberto Castilla estaba cumpliendo cadena perpetua. Todos sus bienes habían sido confiscados para compensar a las víctimas de sus crímenes. La historia de esa noche en el restaurante continuaba siendo contada, convirtiéndose en símbolo de cómo el valor de una persona puede cambiar el destino de muchas otras. Sofía a menudo regresaba al restaurante El Dorado, ya no como camarera, sino como huésped de honor, recordando la noche en que 2 simples palabras en japonés habían desencadenado una revolución de justicia. En la mesa donde se había sentado Keiko esa primera noche, ahora había una placa discreta
que recordaba la importancia de tender una mano a quien lo necesita, independientemente del idioma que hable, porque a veces basta comprender las palabras correctas en el momento justo para salvar una vida y cambiar el mundo. La última vez que Keiko y Sofía cenaron juntas en el restaurante, la mujer mayor miró a la joven que había ayudado y dijo en español perfecto, idioma que había aprendido para honrar el sueño de su hijo: Hiroshi habría estado orgulloso de ti. Has realizado su sueño de construir puentes entre las culturas, pero lo has hecho de la manera más hermosa posible, a través de la justicia. Sofía sonrió, sabiendo que su vida había encontrado un significado que iba mucho más allá de lo que jamás habría imaginado cuando era solo una estudiante que trabajaba para pagarse los estudios. A veces el destino nos llama a través de las palabras más simples, pronunciadas en el idioma correcto en el momento justo, y cuando respondemos a esa llamada, todo puede cambiar. La historia de Keiko y Sofía demostró que la justicia puede llegar incluso después de décadas, que el amor de una madre por un hijo puede superar cualquier obstáculo, y que a veces basta una joven valiente que habla japonés para cambiar el curso de la historia, porque las palabras correctas, dichas en el momento justo, pueden derribar muros construidos con 30 años de mentiras y abrir las puertas a un futuro de verdad y esperanza. Dale me gusta si crees que la justicia puede llegar incluso después de décadas. Comenta qué momento te impactó más en esta historia. Comparte para inspirar a quien nunca ha dejado de buscar la verdad. Suscríbete para más historias de justicia, valor y redención. A veces basta conocer el idioma correcto para cambiar una vida. A veces el valor se encuentra en los momentos más inesperados. Y a veces la justicia llega a través de las manos de quien menos te lo esperas. Porque cada palabra dicha con el corazón puede convertirse en un puente hacia la esperanza.